Salmo 16. Leo. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor. Ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles, en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad, mi herencia es hermosa para mí. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Pido al Señor que nos ayude a comprender su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias por tu amor y fidelidad. Y te pedimos, te imploramos ahora que tu Santo Espíritu se pase en medio nuestro para enseñarnos, para instruirnos, para amonestarnos, para que crezcamos, Señor, a tu imagen, a la imagen de Cristo, nuestro Salvador. Ven y haz tú esta obra, Padre, para que no a los hombres, sino a tu nombre sea la gloria, y para que permanezca hasta la eternidad y por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, este hermoso salmo nos recuerda la herencia que Dios nos ha dado. Esa herencia es Dios mismo. Y Él nos ha guardado para Él. Dios ha guardado a su pueblo para sí. Y Dios ha provisto a su pueblo en la tierra de adoración. La adoración que se eleva en los cielos. Hoy nosotros queremos continuar hablando sobre la adoración y el propósito del día de reposo. La adoración y el propósito del día de reposo. Nosotros estuvimos viendo en el mensaje anterior, o en los mensajes anteriores, que el culto de adoración es el acto mediante el cual todo el ser del hombre, todo el espíritu, todo el ser del hombre adora a Dios por medio de la verdad revelada en las Escrituras y gloriosamente revelada en la persona de Cristo, en su vida, en su muerte, en su enseñanza, en su resurrección. Y todo esto por la pura gracia venida de parte de Dios hacia pecadores. Dios trae una adoración a los pecadores que debe ser realizada como enseñó Jesucristo a la mujer samaritana y nos enseñó a nosotros en Juan capítulo 4, en espíritu y en verdad, es decir, con todo el ser del hombre y con la verdad dada en las Escrituras, con la verdad revelada en Jesucristo. Porque Él vino a aclarar, Él vino a quitar, a disipar todo que impedía una correcta adoración. Vimos que Dios estableció un día de reposo para esa adoración. Él lo estableció.
desde el principio de la creación, antes de que hubiera pecado. Dios creó el mundo y al mundo creado dio un día de reposo. También vimos que la creación, desde la creación, este día de reposo se confirmó en los 10 mandamientos. Este día de reposo fue guardado por Cristo y los apóstoles. Eso vimos la semana pasada. También vimos que la adoración es parte de los pactos. Vimos que la adoración está unida a los pactos que Dios estableció. Y esos pactos también tienen esa adoración el día de reposo. En la eternidad Dios era adorado. Y allí la Trinidad hizo un pacto de redención. Un pacto en el que había condiciones. El Padre prometía bendecir, elegir, adoptar a los hombres a través de la obra de Cristo. El Hijo prometía morir por nuestros pecados, derramar su sangre por nuestra salvación, recibir todo el juicio por nuestra impiedad y maldad, tomar nuestro lugar y salvarnos. Pero también vemos que el Espíritu Santo tenía condiciones en este pacto. Y Él era el sello de los santos, de los creyentes. El Espíritu Santo purifica nuestras almas y somos nacidos de Él. Él nos da un nuevo nacimiento. Todos estos elementos eran parte de las condiciones del pacto allá en la eternidad, un pacto de redención hecho por el Dios Trino. Vimos también que la adoración al Trino Dios y el pacto de redención siempre han sido la base de nuestra adoración, la base de nuestra salvación, la base de nuestra redención en Cristo. Vimos cómo la adoración y sus pactos fueron acompañados de un día de reposo. El día de reposo tuvo varios nombres. En el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, se le llamó el reposo, el día de reposo, el Sabbat, el sábado, el sábado. Ese día de reposo en el Antiguo Pacto celebraba la creación, celebraba la creación de Dios cuando Dios creó todo, celebraba la salvación dada por Dios a Noé, a Abraham, a Israel en Egipto, celebraba el pacto con Dios, de Dios con David. El Antiguo Testamento está lleno de pactos, pero todos estos pactos representaban el pacto de redención hecho en la eternidad. Y vimos también que en el Nuevo Testamento hay un nuevo pacto en el cual ahora está celebrándose no en corderos, no en animales, no en días, sino en la persona misma del Señor Jesucristo. En Lucas él dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Este es el nuevo pacto en mi cuerpo, el cual es derramado, pues mi sangre, por vosotros. En el nuevo pacto, el día de reposo del sábado se cambia por el día del Señor, el día de reposo cristiano. ¿Y de qué Señor? El día del Señor Jesucristo. Porque allí se celebra, en el día del Señor, la resurrección de Cristo. En el día del Señor se celebra su muerte por nuestros pecados. Se celebra la nueva creación de todo hombre que cree en Él. Se celebra el ser nacidos del Espíritu de Dios. Se celebra el que ahora somos adoptados como hijos de Dios. Se celebra la venida del Espíritu Santo a la iglesia. Es una gran celebración. Cada pacto era una misericordia de Dios por el cual Dios se comprometía a cumplir su pacto eterno en el tiempo, en el presente, en la vida de los hombres, en su pueblo, preparando
ese antiguo pacto, antiguo testamento, los hombres para cuando llegara lo perfecto, el Señor Jesucristo. Y cuando lo perfecto llegó, el Señor Jesucristo, ya no fue necesario más pactos. Por favor, que esos niños no se sigan parando. No se sigan parando, ustedes son grandes, por favor. El nuevo pacto aquí está, es el pacto perfecto. A partir de allí ya no hay más pactos. No va a encontrar nuevos pactos en la Biblia completa, ni hecho por Pablo, los apóstoles, ni por Juan, ni por ningún otro. Porque lo que se esperaba ya llegó. Jesucristo llegó. En el nuevo pacto nosotros contemplamos esa obra gloriosa. Y ahora el día de reposo, Sabbat, del sábado, que celebraba el antiguo pacto, ahora es cambiado por los apóstoles y por la autoridad de Cristo en ellos al día del Señor, al día donde Cristo resucitó, al día donde Cristo es exaltado a la diestra del trono en las alturas. Ahora nosotros vamos a estar viendo la adoración y el propósito del día de reposo. Hemos estado viendo poco a poco cómo esto del día de reposo es importante, es trascendental. ¿Por qué es trascendental? Porque Dios entregó un día de reposo con su adoración. Ya por eso es necesario. Como Dios lo entregó ambas cosas son necesarias. Ni puedes quitar la adoración a Dios, pero tampoco puedes quitar su día de reposo. Porque ambos están unidos, relacionados, con el fin de que hombres pecadores, hombres débiles, puedan permanecer en la verdad que nos ha dado. Entonces, amados hermanos, veamos ahora con qué fin, con qué propósito Dios estableció el día del Señor. Porque ahora estamos nosotros en el nuevo pacto. Ya yo no lo voy a llamar, a partir de ahora no lo voy a llamar día de reposo, lo voy a llamar día del Señor. Yo no tengo problema con los nombres, es lo mismo. Sin embargo, con el día del Señor hay un cambio de día y de celebración. Porque el espíritu del día se guarda. La mente y el corazón del día se debe de guardar. Y lo voy a explicar ahora en esta mañana. Marcos capítulo 2, versículo 27. Si me acompañan allí, por favor. Vamos a comenzar a ver la herencia que Dios nos ha dado a nosotros, su pueblo, con el propósito del día del Señor. Mateo capítulo 2, versículo 27. Nos dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 2. Y él les decía, Marcos capítulo 2, 27. Y él les decía, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Marcos nos está diciendo aquí que el primer propósito fue el primer propósito del día del Señor es este: la misericordia de Dios sobre el hombre, el beneficio, el cuidado de Dios hacia el hombre. Dios estableció un día en el Sabbat, un día de reposo en el antiguo pacto para proteger al hombre, para cuidar al hombre. Por eso el texto dice, y es Jesucristo señalándole esto a los fariseos. Los fariseos decían, no se puede hacer esto, aquello, no lo otro, no aquello, no lo otro. Como si el hombre fuera esclavo del día de reposo. Como si el hombre fue hecho para vivir bajo algo que le presionara. Porque ellos añadieron
muchas cosas más que Dios no demandaba. Y Jesús le dijo, no, espérese, no es así. El día de reposo fue hecho para el hombre, para el reposo del hombre, para el cuidado del hombre, no para que el hombre sea esclavo, sino para darle libertad. Libertad en algunos sentidos que lo veremos un poquito más adelante. Este mandamiento fue dado para beneficiar el cuerpo y el alma del hombre. El día de reposo tiene como objetivo eso, beneficiar al hombre en todo su ser, en el alma, a través de la enseñanza de la adoración a Dios, pero también en el cuerpo, a través de parar sus actividades, sus responsabilidades. El Señor diseñó al ser humano de manera tal que éste necesitaba un día de descanso. Dios lo diseñó. ¿De dónde tomó Dios al hombre? Del polvo de la tierra. El hombre no es infinito. El hombre no es todopoderoso. No se cansa nunca, como algunos quieren pintar a los hombres en las películas. Usted ve que hacen películas donde el hombre no se cepilla, no come, no desayuna, no se baña, nada. Una actividad detrás de otra. Superhombres. Pero no es así, no somos superhombres. Dios diseñó el día de reposo por la fragilidad del hombre y de la mujer. Cuando me refiero al hombre, me refiero a hombre y a mujer. Dios sabe que el hombre genérico, ¿verdad?, es frágil. Y por eso diseñó un día de descanso donde él tendría 6 días para hacer todos sus oficios, trabajos, responsabilidades y encontrar sus gozos. Sin embargo, había un día el que tenía que parar de todas esas cosas. Éxodo capítulo 20, vamos a recordar brevemente ese pasaje. Éxodo capítulo 20, después de Génesis, Éxodo. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor, versículo 11, los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Observen cómo dice en el versículo 10, mas el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios. Es el día de reposo para el Señor tu Dios. Te está diciendo el objetivo del día, es para el Señor. Es decir, nuestras vidas en el día de reposo deben estar dedicadas para el Señor, para trabajar, parando nuestro trabajo, enfocarnos en el Señor. Por lo tanto, el Señor dice, no hagas trabajos, actividades, tú ni tu hijo, ni tu sierva, ni tus empleados, ni tus animales, déjalo descansar, déjalo que coman tranquilo, llevan agua, todo el agua que quieran. En Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, encontramos que Dios hace el día de reposo para cuidar del hombre, para preservar su vida. Por eso el día de reposo no es un yugo, no es una carga, no es un problema, sino una bendición para el hombre. Es una bendición, una dicha para hombres afanados y con mucho trabajo, para que hayan descanso, para que atiendan a su esposa, a sus hijos, sus propios cuerpos, su alma. Es para eso, hermanos. Aquellos que abusan y pisotean el día de reposo, usted verá que además de que están desobedeciendo el mandamiento,
también están desatendiendo a su familia. También está desatendiendo su hogar. ¿Qué usted hace trabajando 7 días? ¿Qué usted hace empeñado en ganar lo que no ha podido ganar en el día del Señor? Hay 6 días. Y estos 6 días se hicieron para trabajar. Y hay un día en el cual Dios lo estableció para que usted descanse. Para que usted se dedique a la adoración a Dios. Para que su alma sea fortalecida, consolada, animada, amonestada. En segundo lugar, el día del Señor es beneficioso para el alma y su santificación. Hemos dicho en primer lugar que es una muestra de la misericordia de Dios, pero también es una muestra de la bendición de Dios para el alma y para nuestra santificación. El alma tiene tantas necesidades como el cuerpo y está en medio de un mundo apresurado y bullicioso, en que sus intereses espirituales están siempre en peligro. Y para atender a esas necesidades que tiene el alma, debe haber un día especial apartado para su alma. Un día para tu alma. El Señor Jesucristo le dijo a Satanás, citando las Escrituras, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre necesita un alimento físico y espiritual. Debe de haber tiempo para examinar nuestras almas. Debe de haber tiempo para examinar mis actos. Debe de haber tiempo para yo evaluar si estoy perseverando en el camino del Señor. 6 días estamos afanados haciendo esto, aquello, lo otro. Hay un día en el que usted tiene que sentarse y evaluar cómo yo estoy, cómo está mi relación con el Señor, cómo yo estoy caminando. Obviamente, los adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad están haciendo esto durante toda la semana. Usted está adorando al Señor en su trabajo. Usted está adorando al Señor en la crianza con sus hijos. Usted adora al Señor, en su matrimonio. Usted está adorando al Señor en todo lo que usted hace. Pero el Señor estableció un día para que usted trabaje de manera más profunda y especial con usted mismo. Busque de corazón, con sinceridad al Señor. Debe de haber tiempo para examinar nuestras almas. Mateo 11, 29 dice la palabra. Mateo capítulo 11, primer libro de la Biblia en el Nuevo Testamento. Mateo 11, 29 nos enseña la palabra: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Observad, hermanos, que lo que Dios va a traer en el día del Señor para ti, traerá descanso para tu alma, reposo. Llevad mi yugo es ligero. Yo busco el bien de tu alma. Es fácil. Como dice el versículo, yo quiero traer descanso a tu alma. Quiero traer reposo a tu alma. Este no ha de ser un descanso sensual, carnal, como el de los adoradores del becerro de oro, allá en Éxodo 32:6, que se levantaron para comer, para beber y para hacer todo tipo de diablura. La adoración del mundo, como decíamos en un mensaje anterior, la adoración de Caín está presente al día de hoy, y en muchos lugares es carne lo que se está vendiendo. Es el bullicio, es el desorden. Y tristemente, en las iglesias eso es lo que se está viviendo, el desorden. Y toman todo lo que es santo, todo lo que es para agradar al Señor, lo enfocan en los hombres. El centro son los niños, el centro son los jóvenes, el centro son las mujeres, el centro es el hombre. Y quitan la adoración que debe ser dedicada solamente
al Señor. Es vital que este sea de un día de descanso santo, no un día de descanso impío. ¿Qué hace el impío en su día de descanso? Se va para la playa. Se junta con unos amigos a beber, a comer, a disfrutar de la vida, a pasear. Vamos a pasear. El Señor dice que es un día de descanso santo. Un día de reposo santo. Y ambas cosas son perfectamente correctas. Porque Él quiere el bien, pero el bien siempre estará siendo nosotros santos. Si usted busca el bien en el pecado, usted se dará cuenta que no habrá bien que sea bueno para usted. Tenemos que buscar el bien y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si le quitamos a la iglesia el día de reposo, si le quitamos a la iglesia un día de reposo piadoso, un día de reposo santo, pronto se quedará sin nada. No seremos diferentes al mundo. Un autor dice, por regla general, hay un tramo de escalones que va regularmente desde ningún día de reposo a ninguna adoración y a ningún Dios. Si usted decide no guardar el día de reposo, dentro de poco no estará adorando a Dios. Dentro de poco estará enfrente de una televisión viendo los programas. Dentro de poco terminará viendo una buena película cristiana, muy lejos de lo que Dios demanda en su palabra. Por eso, amados hermanos, Dios hizo el día de reposo con el propósito, estableció el día de reposo con el propósito de hacer misericordia de nuestro reposo, de nuestra paz. Pero ese reposo, esa paz y esa felicidad debe ser santa. Debe ser un reposo santo. Veamos en segundo lugar, ¿cómo se debe guardar el día de reposo? ¿Cómo debemos de guardar el día de reposo? Y ya yo he tocado esto en otros mensajes, pero es muy importante retomarlo para que nuestra mente y corazón entendamos que es un día bendito, un día de bendición para nosotros, para el pueblo de Dios, pero también para el mundo. Primero que nada, el día de reposo se debe de guardar como un día de descanso para la adoración y para hacer misericordia. En primer lugar, toda obra de cualquier tipo debe de cesar, debe de pararse en la medida de lo posible, tanto del cuerpo como de la mente. No harás en él obra alguna. Hablo de la mente como del cuerpo, porque algunas personas trabajan con una computadora y usan su mente, sus capacidades mentales para resolver problemas. Algunas personas trabajan con un celular en la mano, dando respuesta a problemas. Yo he conocido amigos que son gerentes y esas personas resuelven problemas de su casa sentado con un teléfono, solamente necesitan un teléfono o una computadora con internet. Grandes problemas en el mundo entero. Pero otros están estudiando, otros son estudiantes, otros trabajan en el campo, otros trabajan vendiendo, otros trabajan sirviendo en algunos lugares. Queridos hermanos, de manera general debemos de decir que debemos de cesar en la medida de lo posible tanto del cuerpo como de la mente. Es un día para descansar, el día de reposo. El día del Señor es el día de descanso. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó qué podemos hacer en ese día, o qué debemos de hacer en ese día. En primer lugar, vaya conmigo a Mateo 12:8. Mateo 12:8. Porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Lo primero que el Señor Jesucristo enseña sobre el día de reposo es que Él es Señor sobre él. Que Él es el dueño del día de reposo.
Jesús es el dueño del día de reposo, amados hermanos. Entienda eso. Por eso, con facilidad, entendiendo esa enseñanza, los apóstoles no tuvieron ningún problema en llamarle el día del Señor. Fue fácil, porque él mismo lo había dicho. Yo soy el Señor del día de reposo. Y se lo dijo a los fariseos, delante de los apóstoles. Y los apóstoles tomaron nota. Ay, tú eres el Señor del reposo. Ah, muy bien. Y cuando ellos cambiaron el día, lo llamaron el día del Señor, porque Él es el dueño de ese día. Pero otra cosa que Jesús enseña sobre el día del Señor, Jesús nos enseñó que el día del Señor fue hecho para el hombre, como mencionábamos hace un momentito. Mateo 2:27, que ya lo leímos. Fue por causa del hombre, su fragilidad, para que el hombre pudiera parar, reposar, descansar de sus faenas, de sus estudios, de sus responsabilidades. Hay un tiempo de restauración espiritual, pero también física. Y podríamos añadir allí, si quisiéramos, emocional. Hay personas que están trabajando desde las 5 de la mañana, que se levantan, hasta las 10 de la noche, 6 de la tarde, todos los días. Y algunos sobrepasan esas horas, trabajando 24 horas, 72 horas. Mire, ¿qué hombre aguanta eso durante un año? ¿Qué hombre aguanta eso? Dígame, ¿quién es el súper? Nadie aguanta eso. El hombre se muere, envejece rápido. Usted lo ve que la cana le brotan de una vez. Usted lo ve que se enferma del hígado, de la espalda, del corazón, de los pies. Comienzan a salir enfermedades que le salen a personas ya con muchos días, ¿verdad? Personas ya ancianas. Pero ese jovencito que trabaja 30 horas, óyeme, se está matando. Por eso vemos aquí que el Señor le dice, no, espérate, hay un día de descanso, detente, duerme, alaba al Señor, alimenta tu alma con la palabra de Dios, congrégate, descansa de tus actividades y ven y reposa y alimenta tu alma en el Señor. Jesús también enseñó en Lucas 4:16 que en el día del Señor se leía y se enseñaba la palabra de Dios. Los hombres se levantaban, como dice Marcos 1:21 también. Entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Marcos 1:21, ese fue el que yo leí, mencioné 2 versículos. Lucas y Marcos. En el día de reposo, ¿qué hacía Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? En la sinagoga, con los judíos. ¿Haciendo qué? Leyendo las escrituras, enseñando las escrituras. Y lo podemos encontrar en todo el día de reposo, haciendo algo parecido, compartiendo con otros la palabra de Dios. Jesús nos enseñó también que hacer misericordia al necesitado, visitar a los huérfanos y ayudarlos, servir a los demás en el día del Señor es permitido. Hacer misericordia con el otro, no solamente conmigo, sino también con el otro, es permitido. Marcos 1:29. Marcos 1:29. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, en el día de reposo, después de haber salido de la sinagoga, fueron a la casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron. Jesús se le acercó, y tomándola de la mano, la levantó, y la fiebre la dejó, y ella le servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Y así continuó haciendo la obra.
¿Qué hizo el Señor el día de reposo? A la suegra de Pedro la sanó. Hizo misericordia con una necesitada. Pero llegaron más después. Y también hizo misericordia con ellos. Los sanó, los fortaleció, los restauró. Amados hermanos, miren cuántas cosas Dios nos llama a hacer. El descanso, nuestro propio descanso. La adoración a Dios. El ayudar al necesitado. Jesús también nos enseñó que no solamente debemos enfocarnos en servirnos a nosotros, sino que tenemos que ser sensibles con los demás. Usted puede tener los empleados que usted tenga, pero óigame, el día de reposo también es para ellos. El día de reposo también es para ellos. ¿Cuánta gente tiene personas empleadas que no pueden estar con su familia ni el domingo? No pueden estar con su familia porque abusan de ellos, porque los tienen trabajando todo el día. Vamos a trabajar solamente hasta el mediodía. No, es todo el día que le pertenece. Dios lo estableció así desde el inicio de la creación. Lo mandó en los 10 mandamientos y lo siguió en la persona de Cristo. Esto no es un juego. Dios lo estableció para la protección y cuidado del cuerpo y el alma del hombre. Por lo tanto, estamos atentando contra Dios, pero también estamos atentando contra la vida del hombre. Un pecado doble. Por eso, amados hermanos, recordemos que el hacer misericordia, cuidar, proteger al hombre, en todo sentido de la palabra, es también nuestro llamado en el día del Señor. Jesús también explicó que tener cuidado de nosotros y responder a las necesidades de otros como actos de misericordia, como mencioné, son parte del día de reposo. Y aún mencioné también la parte del cuidado de los animales. Aún el día de reposo, en Éxodo capítulo 20, que leímos, versículo 8, decía, ni tu animalito esté trabajando. ¿Usted tiene vaca? ¿Tiene usted becerro? Déjelo descansar. Déjelo pastar ahí, que coma hierba tranquilo, el día entero. Beba agua, que juegue con los otros animales, que brinque, que duerma. Dios quiso hacer eso para el cuidado de toda su creación. De toda su creación. Jesús muestra que en el día del Señor son desatados los empleados, los esclavos son liberados y aún los animales se les da reposo y tranquilidad. Jesús nos enseña que tener comunión con los hermanos también debe ser fomentado en el día del Señor. Ahí lo vimos en Lucas capítulo 14, versículo 1. Lucas 14, versículo 1. Y aconteció que cuando Jesús entró en casa de uno de los principales de los fariseos, un día de reposo, ¿para qué? No para predicar la palabra, no, para comer. Lea el pasaje conmigo. Aconteció que cuando Jesús entró en casa de uno de los principales de los fariseos, un día de reposo para comer pan, ellos le estaban observando cuidadosamente. ¿A qué entró Jesús? A comer con ellos. Posiblemente luego del tiempo de la sinagoga y de la adoración a Dios. Posiblemente, digo. Ahora, observen allí cómo la relación, la comunión al pueblo de Dios era importante y era permitida también en el día de reposo. Todos estos pasajes nos dan un balance para nuestra vida. Y digo esto con mucha propiedad porque yo sé de gente que no quiere mover ni una paja, ni un árbol, ni nada, ni para soltar el animalito porque es día de reposo. No quieren hacer absolutamente nada. No hay cosas que tú debes hacer. Tú tienes que salir de esa cama y dejar tu pereza e ir a adorar a Dios.
junto al pueblo de Dios. Hay cosas que hay que hacer el día de reposo. Tú tienes que dejar las cosas mundanas, tus responsabilidades. Tú tienes que aprender desde el principio que tú entres en tu trabajo, decirle, mire jefe, yo estoy aquí para hacer todo lo que usted quiera, de lunes a sábado. Y si me da el sábado, mejor todavía. Pero de lunes al sábado estamos aquí, Señor, para trabajar. Ahora el domingo, mire, es el día del Señor. No, que yo me junto con los hermanos. No, dígaselo a sí mismo. El domingo es el día del Señor. Es mi día de descanso, mi día de reposo. Y yo allí con mi familia dejo mis actividades y voy a adorar a Dios. El hombre cristiano tiene que decir eso desde el principio. La mujer cristiana tiene que poner las cosas en orden para que el domingo no esté afanando con el cabello. Ay, no me lavé la cabeza. El día del Señor no es un día para lavarse la cabeza. Es un día para usted estar lista ya y venir a adorar al Señor. Para eso está el sábado, un largo sábado. El viernes puede hacerlo. Las mujeres son inteligentes, son estratégicas. Busque su momento. Tratemos, amados hermanos, de poner las cosas en su lugar. Porque nosotros tenemos un día para todo. Tenemos hora para todo. Pero nota, a veces perdemos tanto tiempo delante de una televisión, o delante de un celular, o delante del internet, que después no tenemos tiempo. Quite lo que le quite el tiempo. Dígale no a las 4 horas de televisión y póngase un timer, como dice, póngase un tiempo limitado y ponga el reloj ahí. Le voy a poner una alarma. En media hora me paro de aquí. Es más, la desconecto. Hágalo así, hermano. Tenga dominio propio. En 1 hora, termino la película, voy a ver este programa. El programa dura 1 hora. No hay problema, no véalo. Usted es libre para hacer lo que debe de hacer en los 6 días de lunes a sábado. Usted es libre, amado hermano. Pero entienda que su alma tiene necesidad. El pueblo de Dios tiene necesidad. Y usted mismo tiene necesidad. No se ocupe en otra cosa. No se ocupe en otra cosa. Veamos en último lugar, ¿de qué manera se profana el día de reposo cristiano? El día del Señor. Por lo menos vemos 2 tipos de profanaciones del día del Señor. Una privada y otra pública. Como profanación privada, profanar quiero decir que se desprecia, que se desestima, se pisotea, se desobedece lo que Dios estableció en su palabra. Como una desaprobación, como una profanación privada del día de reposo, nos referimos a esa manera pecaminosa, secular, imprudente y reflexiva de pasar el día del Señor. Y esto sucede cuando usted toma el día del Señor para hacer banquetes, para hacer negocios mundanos, para quedarse en la casa, durmiendo, mientras el pueblo de Dios se reúne para adorar, para lavar, para planchar, hacer cosas que no debe estar haciendo. Usted debe dedicar su alma al Señor, lavándose el pelo, estudiando, los hombres haciendo negocios, arreglando cosas. Hay formas privadas, y en esto yo quiero ser muy cuidadoso, porque yo no soy Dios para meterme en la vida de nadie y decir lo que debe de hacer. Ahora, amado hermano, Dios sí es Dios, y Él se mete en la vida nuestra. Y si usted es un hijo de Dios, debe de saber que Dios va a hacer así, y va a mirar lo que usted está haciendo en su casa. Porque comúnmente lo que usted es en su casa es lo que usted es. Comúnmente, lo que usted hace o deja de hacer en su casa es lo que define lo que usted es. Por eso, amado hermano, guarda tu corazón de tú ponerte a perder el precioso día del Señor en cosas que no te corresponden. Algunos de nosotros no tenemos tiempo para leer.
un buen libro cristiano. Estamos afanados la semana entera. Tenemos el día del Señor para ocupar nuestras almas en una buena lectura de la palabra. Algunos de nosotros estamos leyendo, corriendo un versículo. Óyeme, el día del Señor está ahí para que usted se lea 4 capítulos de la Biblia. Para que medite, para que escriba. Ahí está el día del Señor para usted ir a visitar a esa persona que no puede. Vaya a visitarle y dígale la palabra, que usted quiere predicar la palabra, quiere exhortarlo, animarlo a que conozca del Señor. Aproveche ese día, luego de la adoración a Dios, en su tiempo librecito ahí del día del Señor, vaya y visite a ese vecino. Vecino, ¿cómo usted está? Vi que estabas enfermo, te traje esta sopa. El hermano que está enfermo, durante la semana entera, afanado y turbado, sale a visitar a ese hermano enfermo. Luego de la adoración a Dios, luego de un tiempecito en que tú determines en el día del Señor. No profanes el día del Señor en tus quehaceres diarios, porque estás llevando tu propia alma a un descuido que tristemente terminará posiblemente en una apostasía, en tu apartarte del Señor. En segundo lugar, la profanación pública del día del Señor es aquella práctica mediante la cual los negociantes mantienen sus tiendas abiertas para comprar y vender, salones de belleza, peluquería de hombres, abiertas el domingo. Me refiero a aquellos negocios de diversión, recreación y de servicios que no son necesarios para la vida. Y subraya esa parte, necesarios para la vida. Un hospital no puede cerrar, eso es necesario. Cruz Roja no puede cerrar. Los policías no pueden cerrar. Hay cosas que son necesarias para la vida, para proteger, para guardar al hombre. Farmacias son cosas necesarias. Mi querido hermano, pero tu venta de alimentos, tú tienes que evaluar. ¿Es esto necesario? Tu negocio de ropa, ¿es eso necesario? No, amado hermano, ninguna de esas cosas son necesarias. Hay cosas que tú tienes que evaluar y hacerlo usted delante de Dios. Conmigo, a mí no me va a tener que dar cuenta. Ahora, delante de Dios, sí le va a dar cuenta. Y Dios va a sacar toda esa profanación privada y pública que los hombres realizan por falta de temor a Dios. No es por temor a los hombres. El problema está en el corazón, la falta de temor a Dios. El pastor no me está viendo. Los hermanos, no hay ningún hermano por aquí. Ni Carolina, ni Lady están por aquí. Ni Danilo. No. Yo puedo hacer lo que yo quiera. El Señor sí está. El Señor sí está presente donde tú estás. Y cómo tú estás jugando con su palabra. ¿Honrará a Dios al que le deshonra? ¿Tendrá Dios en alta estima al que le tiene a Él en poca estima? Piénsalo, amado hermano. Y recuerde siempre que ante todo es Dios que está delante de nosotros. También se profana públicamente con las excursiones de placer durante el domingo, los juegos sociales en el Día del Señor, competencias deportivas, conciertos. Hay algunos cristianos que hacen conciertos en el Día del Señor. Y están profanando el día. No es para eso. Usted sabe la gente que tiene que trabajar para que ese concierto se haga. Y luego de eso, de ese concierto, sacar a todo el mundo de las iglesias
para que se dé ese concierto. Y todo lo que eso conlleva. Actividades sociales o públicas, tanto personales, de empresas o gubernamentales. El gobierno hondureño peca cuando por una actividad gubernamental en el Día del Señor. Yo no veo que haya problema cuando se quiere celebrar, por ejemplo, yo no tengo ningún problema con eso, la semana morazánica. Ay, con eso no hay problema. Yo no tengo problema con eso. Es una buena celebración. Pero se paran todos los trabajos del gobierno. La semana entera se para. Ok, está bien. Hay que celebrarlo. Pero ¿por qué se quiere tomar el domingo, el Día del Señor, para hacer actividades gubernamentales? Pónganlo un sábado. Pónganlo un viernes. Queridos hermanos, necesitamos hombres con pantalones y con temor a Dios. Las dos cosas deben de ser. Con pantalones para hacer lo que Dios dice y con el temor a Dios para saber que antes que a todos los empresarios y personas del gobierno y del país entero, antes que a toda esa gente, Él le va a dar cuenta a Dios. Hombres con temor a Dios, mujeres con temor a Dios, eso es lo que se necesita. Usted no se va a hacer más rico porque abra su consultorio también el domingo. O abra su negocio el domingo. Eso no es verdad. Usted lo que está pisoteando la palabra de Dios y siendo de mal ejemplo a los demás. Eso es lo triste. Es de gran tristeza para nuestras almas ver cómo el día del Señor ha sido convertido por las multitudes y en gran manera por la iglesia, en muchas iglesias. Es un día de impiedad, de regocijo carnal, un día de pecado. ¿Cuántos no se pasan la semana trabajando de sol a sol para cobrar y luego salir el domingo, el día del Señor, para beber o salir a pasear? Hay personas que son negociantes. Esos negociantes tienen la capacidad y la potestad de decirle a sus empleados: trabajamos hasta el sábado al mediodía. Pero hay que ver qué es lo que ellos aman. ¿Aman más a Dios o el pisto, el dinero? ¿Qué es lo que más aman? Aman el dinero. Porque trabajan, matan a los empleados el sábado, matan a los empleados el domingo, buscando ¿qué? Riquezas. ¿Para qué? Para nada. Cuando usted se muera, ¿qué se va a llevar de aquí? ¿Qué se va a llevar? Necio. Su alma vienen a pedírsela. ¿De quién será todo lo que tienes? Tenemos que meditar con seriedad, amados hermanos. Porque Dios estableció un día en el que tú tienes que parar para descansar. Por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por tus empleados, por tu familia. Qué hermoso día para tomar a toda la familia y decirle: venga mis hijos, mi nieto, mi bisnieto, todo el mundo venga. ¿Y qué vamos a hacer el domingo? ¿Vamos para la playa? No, vamos a adorar a Dios. Yo quiero que mi familia se salve. Yo quiero que mi familia tenga la misericordia de Dios. Yo quiero que mi familia reciba bendición y vida eterna. Mis hijos, sigan mi ejemplo. Yo adoro a Dios y yo busco a Dios con todo mi corazón. Vengan, síganme. Pero qué triste que muchos padres guíen a sus hijos al infierno eterno, desobedeciendo la palabra y no guiándolo, no desaprovechando la gran oportunidad de su autoridad, del lugar que Dios les ha dado para guiar a sus hijos a la adoración y a Dios mismo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Que hombres y mujeres que se llaman cristianos alejen a sus hijos de Dios. Los alejan utilizando el día del Señor, el único día en que pueden arrastrarlos aquí
con amor, con misericordia. Mis hijos, tenemos una comida buenísima después de la adoración a Dios. Vengan mis hijos, yo quiero que compartamos de esta manera que Dios quiere que nosotros lo adoremos y le sirvamos. Como familia, unidos como familia, unidos como hermanos, unidos. Pero empecemos primeramente dándole gloria a Dios. Esto no de la boca para afuera, amados hermanos. No, yo le doy gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios. Hipócrita. Porque ¿dónde tú estás el día del Señor? Tú lo que eres un hipócrita, tú no estás, gracias a Dios, nada. Siendo de mal ejemplo. Aún para empleados que también tienen familia. Los matan con trabajo en el día del Señor. Supuestos cristianos. Hipócritas los que son. No tienen temor de Dios. Y por eso matan a sus empleados y a sus familias. Regrésele al Señor lo que es del Señor. Dad a Dios lo que es de Dios. Y al César lo que es del César. Eso fue la enseñanza del Señor Jesucristo. No les robemos al Señor lo que le pertenece a Él. Porque el día que tú le robes, Él te va a llamar como tú te lo mereces. Ladrón, ladrona. Me has robado. ¿Y qué te he robado, Señor? Yo quiero agradarte. Me has robado a tus hijos en mi día. Me has robado tu matrimonio en mi día. Me has robado la adoración que yo demando. Queridos hermanos, la adoración sin día de reposo terminará. Aquellos que debilitaron el día del Señor dejando de congregarse, terminarán sin congregarse para siempre. Aquellos que fueron de piedra de tropiezo para la iglesia, para que la iglesia no se congregara por su mal ejemplo, también recibirán la consecuencia y la amonestación de vida. Porque Dios, amados hermanos, Dios es celoso. Por eso, mis queridos hermanos, recordemos estos principios. Dios ha dado un día de reposo para nuestra protección. Es para nuestro cuidado, para nuestro descanso. Pero ese día de reposo tiene que ser santo. Ese día de reposo debemos de cuidar del otro, cuidar de nuestras almas, adorar junto al pueblo de Dios. Debemos de amarnos mostrando misericordia los unos para con los otros. Pero también debemos de tener el dominio de retener nuestros negocios, de retener nuestros servicios y nuestros beneficios. ¿Es esto, amado, difícil? ¿Es esto difícil, adorar a Dios y descansar? ¿Es difícil poder decir a mi familia, mis amados hijos, mi gran deseo que todos adoremos juntos al Señor? ¿Es eso difícil? No, eso no es difícil. Lo difícil es escuchar en el infierno eterno a nuestros hijos maldiciendo nuestros nombres porque nosotros nos alejamos de Él, los alejamos de Dios. Eso sí será difícil en el día final. Eso sí será triste. Maldito Padre mío, maldito Madre mía, porque me alejaste de Dios. Me alejaste de Dios. Qué tristeza y qué vergüenza en el día del juicio. Eso es lo que muchos padres van a escuchar. Y madres e hijos que vieron el ejemplo en sus padres o en sus amigos y no guardaron el día del Señor. No sirvieron al Señor, no adoraron al Señor. Piensa en tu familia, piensa en tus padres, piensa en tus hijos, porque darás cuenta por ellos delante del Señor. Dios es nuestra consolación para los que creen en Él, para los que le obedecen. Él es nuestra consolación. Él es nuestro gozo. Y como dice el Salmo 16, Él es nuestra herencia. ¿Te parece poco la herencia del Señor? ¿No te parece bendita? ¿No te parece excelente, dichosa? ¿No te parece feliz? ¿No te ha traído paz su herencia?
El Señor es tu paz, es tu amor, es tu misericordia. El Señor es tu Dios y tu Rey. Someterte tú a Él es tu bendición, es tu gozo, es tu sabiduría. Por eso, amados hermanos, contemplemos la herencia del Señor y digamos, como dijo David, es preciosa la herencia que me ha tocado. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Tú puedes estar en el mundo. Podrías estar en el mundo bebiendo, gozando según el mundo, para luego, como el puerco, como el cerdo, cuando llega el día final, cuando llega su día, es echado en el horno que le toca. Nosotros debemos entender que nos estamos preparando para adorar a un Dios eterno y glorioso aquí en la tierra. Estamos siendo preparados. Tú te estás preparando. Y estás preparando a tus hijos. Estás ocupándote de la adoración a Dios aquí, porque así será ya. Y todavía mucho más excelente. Mucho mejor. Amados hermanos, que esto Dios nos dé consolación, nos amoneste, nos enderece en el camino. Que Dios nos enderece. Que Dios nos permita enderezar nuestros caminos. Porque mejor es pasar un día en su casa que 1000 fuera de ellos. Así lo decía David. Yo prefiero pasar un día, Señor, que 1000. 1000. Un día en tu casa es mejor que 1000 fuera de ella. Queridos hermanos, que Dios nos permita ver este deleite, este placer, que su palabra, que su Santo Espíritu, que nuestro Salvador y Señor Jesucristo, que nuestro Padre nos ha concedido. Ocupémonos en eso. Ocúpate en tu alma. Ocúpate de tus hijos. Ocúpate del descanso. Ocúpate del servicio. Ocúpate en lo que debe de ocuparte en el día del Señor. Porque eso pertenece al pacto de nuestro Dios. Vamos, hermanos, a finalizar orando. Señor y Dios y Padre nuestro, damos gracias por tu palabra. Y queremos implorarte que tú nos ayudes. Queremos implorarte que tú nos concedas la gracia de poder adorarte en espíritu y en verdad. Porque a los tales adoradores tú buscas que te adoren. Oh, bendícenos y susténtanos. Te lo pedimos y suplicamos en el nombre del Señor. Amén.